la situación un poco de siempre, ¿no? El mercado está apostando a algo que finalmente el USDA termina haciéndolo. En este caso lo que se esperaba era un recorte en los rendimientos como consecuencia de un clima que claramente vino, yo te diría, desde el arranque del ciclo productivo, vino con muchos traspiés. En algún momento, digamos, llovió un poco, pero te diría que fue un año bastante complejo desde el punto de vista climático porque se dio con pocas lluvias en general, momentos de muy altas temperaturas. Entonces, bueno, la condición del cultivo que había mejorado un poco, las últimas 2, 3 semanas empezó a bajar de nuevo, empezó a deteriorarse de nuevo, y se esperaba, lógicamente, una caída en los rendimientos que se dio. Pero como siempre Luz da, ¿no? De alguna forma u otra se las arreglas como para que la situación no sea tan grave. El UDA hizo dos cosas. Si hablamos del caso del maíz, lo que termina haciendo es bajando el rendimiento, lo bajó de 10.000, casi 11.000 kilos a 10.900, un poquitito bajó el rinde del maíz. La cosecha termina siendo mayor, no, digamos, por otra razón que no sea, si ajusto el rendimiento, tengo que aumentar el área si la producción es mayor. Entonces la producción termina con ajuste del rendimiento a la baja, termina pasando de 383,8 millones a 384,4, o sea, un poquito de incremento, pero bueno, en definitiva, Luzda dice, yo bajé el rendimiento, pero te incremento el área. Entonces termina generando un incremento en la producción que a la final genera un incremento, digamos, muy, muy chiquitito del stock final o de la relación stock-consumo. Pasamos de una relación stock-consumo en agosto del 15,3% a hoy, en septiembre, con una relación stock-consumo del 15,4%. O sea, subió una décima, nada, prácticamente no cambió nada. Pero claro, como el mercado esperaba un ajuste en los stocks, que finalmente no se dio, termina siendo bajista para el mercado de Chicago y por supuesto eso se refleja también en el mercado local. En el caso de la soja, termina ajustando los stocks finalmente porque obviamente que eso era muy esperable. No hay otra manera de que el USDA no ajuste los stocks de soja, pero de nuevo, acá no te toca el área, o sea, no es que te aumenta el área de maíz y te baja el área de soja, no, el área la deja igual, 33,8 millones de hectáreas, te baja el rendimiento de 3.421 kilos a 3.368, entonces la producción, que en agosto eran 14,4 millones de toneladas, la baja de 114,4 a 112,8, y la relación esto-consumo, que tendría que haber bajado más como consecuencia del recorte en el rinde y en la producción, ajusta de 5,8% a 5,2%. O sea, continúa cayendo, pero claro, ¿por qué cae menos de lo que el mercado esperaba? Porque te ajusta la demanda. La demanda de soja de Estados Unidos, que el mes pasado eran 115,7 millones de toneladas, ahora te la baja a 114,5. Entonces, también termina Chicago bajando más de 20 puntos, porque si bien ajusta la relación esto-consumo, la ajusta menos de lo que el mercado esperaba. Entonces, de nuevo, es como que siempre te queda ese sabor amargo, ¿no? De que sí, bueno, ajusta el rendimiento, ajusta la producción, pero siempre Luzda se encarga para toquetear algo, sea el área, sea la demanda, y los stocks no terminan ajustando lo que el mercado cree. Entonces, en definitiva, un dato que para la soja es alcista, para el maíz es neutro, porque el maíz no cambia nada respecto al mes pasado, y en la soja te sigue ajustando un poco la relación esto-consumo, termina generando un mercado negativo, por lo menos en el día de hoy. Vamos a ver qué pasa mañana, o qué pasa después en la semana, si se acomoda un poco, porque bueno, finalmente no era lo que el mercado esperaba. Y por supuesto eso se traslada al mercado local también, ¿no? Así que, pero bueno, en definitiva, yo lo que creo es que, sobre todo en el caso de la soja, 5% de relación stock-consumo, 5,2%, es un stock para Estados Unidos, una relación stock-consumo para Estados Unidos que sin lugar a dudas es muy ajustada y que puede seguir ajustándose si el USDA continúa, digamos, bajando los rendimientos en los próximos informes, sobre todo en el de octubre y en el de noviembre. Así que yo diría que, digamos, aún así, 5% de relación esto-consumo va a mantener los precios en Chicago con cierto sostén hasta que se defina el clima en Sudamérica. Nosotros, digamos, el clima, el mercado climático americano se empieza a pagar a partir de ahora, día que va pasando, día que vamos a dejar de ir mirando cada vez más el mercado climático en Estados Unidos, pero se va a empezar a encender el mercado climático en Sudamérica,
que ya tiene a Brasil sembrando parte de la soja en la zona de los Cerrados, ahí en Mato Grosso. Así que bueno, ahí estamos. Te pido también un comentario del mercado mundial respecto a la evolución del comercio, porque en el informe que mencionás del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde ajusta eh, lo que son los stocks de soja, lo que es la producción, también ajusta lo que es la demanda china, ¿no? Y esa la lleva hacia arriba. Y yo lo Sí. miraba temprano y pensaba que esa mayor demanda, sumado a lo que decías recién, de menor oferta de parte de Estados Unidos, el mercado iba a cerrar diferente a como cerró, pero haceme un comentario de qué estás viendo respecto al mercado mundial en cuanto a la demanda mundial. No, esto lo hemos hablado alguna vez, seguramente Luciano, en alguna de estas entrevistas. Eh, yo decía que mucha gente hablaba de que la demanda de China venía muy lenta, que venía complicada, porque la situación económica en China era difícil. Y nosotros sosteníamos, mirando los datos simplemente, no haciendo nada extraordinario, de que la realidad es que China puede tener problemas en su sector inmobiliario, que de hecho los tiene, digamos, puede tener sus problemas desde el punto de vista del comercio, en lo que son importaciones y exportaciones, que de hecho lo tiene, pero lo que nosotros veníamos viendo es que en el primer semestre la demanda de China por soja, o sea, las importaciones de soja por parte de China, terminaron siendo récord. Y cuando nosotros miramos las proyecciones que se hacen para las importaciones de granos por parte de China, de todos los granos, incluida la soja, pero además el maíz, el trigo, la cebada, el sorgo, etcétera, marcan el segundo nivel de importaciones más alto de la historia. Entonces, nosotros veníamos viendo que todos esos comentarios que se hacían sobre que la demanda china estaba floja y que venía lenta y todo lo demás, en la realidad, en la práctica, con los datos, analizando los datos, nosotros no teníamos esa visión. Y bueno, y ahora se está corroborando de alguna manera, ¿no? Inclusive las propias estimaciones chinas también están hablando de un incremento en las importaciones de granos, incremento en las importaciones de soja, que por supuesto están por debajo de lo que se proyectaba originalmente o de la campaña pasada, datos de China, pero que empiezan a aumentar. Entonces, desde ese punto de vista, está claro que nosotros venimos teniendo una demanda, si vos mirás el esquema de oferta y demanda mundial de soja, la demanda es récord, la de maíz también. Entonces, desde el punto de vista de la oferta, tiene que todo salir bastante bien para que los stocks no se ajusten. Nosotros dependemos de lo que pasa en Sudamérica en términos productivos. La relación de stock-consumo de soja a nivel mundial está, si la cosecha es récord en Sudamérica, va a estar en la segunda más alta de la historia. O sea que ahí estaríamos relativamente holgados. Ahora, con un traspié productivo en Estados Unidos, si algo llegara a salir mal en Sudamérica, particularmente en Brasil, que es el que hoy domina la escena, bueno, claramente ahí podríamos tener un escenario de precios totalmente diferente. Por eso es que hay que ir muy de a poco, observando, tenemos muchas variables abiertas, ¿no? Tenemos que definir las variables locales, quién va a ser el presidente, qué va a hacer con los derechos de exportación, qué va a pasar con el tipo de cambio, todas esas cuestiones, pero además tenemos variables internacionales que también juegan un rol muy importante. Así que yo diría que para el productor, todo lo que se puede hacer de forma flexible, o sea, vender y comprar coles o comprar puts, que ya hay puts bastante interesantes para, por ejemplo, soja mayo del año que viene, sería mucho mejor que vender, porque hay tantas variables que todavía faltan definir que sin lugar a dudas, cuanto más flexible pueda ser la estrategia, sin lugar a dudas va a ser mucho mejor. Hablando ahora otra vez del mercado local y teniendo en cuenta que faltan, como decía recién, un montón de variables para conocer, ¿qué pasó hoy? Porque venimos de unos días de operatoria donde la soja ya superó el millón de toneladas comercializadas, luego de semanas donde el movimiento había sido muy escaso. ¿Qué estuvo pasando? ¿Cómo cómo arrancó este martes? ¿Cómo continúa la semana en la comercialización local? La posición de la soja en el mercado de término tuvo subas muy fuertes, del orden de los $14 el mercado de término, $462 la soja disponible, y un poco menos el resto. La soja mayo estuvo en el orden con subas del orden de los $2, $3, 344, $345. La soja nueva no cambió demasiado, pero está claro que hoy
hay dos negocios en lo que tiene que ver con el mercado de granos en general, ¿no? Un negocio que tiene que ver con el caso del dólar soja 4, que finalmente se instauró para todos, no era solo para la soja importada, como había anunciado el secretario de Agricultura. Entonces, esos valores de 160.000 pesos que se están pagando empiezan a generar un movimiento un poco más interesante. El viernes pasado se comercializaron casi 260.000 toneladas. Entonces, eso empieza a mover porque aquel que necesita vender, porque necesita los pesos, claramente aprovecha esa situación. Ahora, para aquel que tiene un grado de sofisticación comercial un poco más interesante, claro, si uno mira los precios de la soja noviembre, enero, y lo multiplica por el tipo de cambio, digamos, proyectado para esas fechas, entonces los precios en pesos son bastante superiores a esos 155, 160.000 pesos. Quizá por eso es que yo la verdad que no estuve mirando el mercado local hoy, venía viajando, pero la realidad es que si vos ves que sube $14 el término en la posición más cercana y sube 4 o $5 en las más lejanas, de alguna manera tiene que compensar esa situación, porque hoy a cualquiera le convendría, si tiene la soja, vender la soja en enero, cerrar tipo de cambio en enero, y después puede o cobrar los pesos en enero o en noviembre, o descontar el cheque y traer esos pesos a la situación actual. Y te da mejor que esos 155 o 160 que te están ofreciendo hoy. Entonces yo diría que hoy pasa mucho por la cuestión financiera del mercado local, ¿no? Algo que va a desaparecer para mí la próxima campaña, o sea, con el cambio de gobierno, todas estas cuestiones de, digamos, la especulación y la incertidumbre sobre el tipo de cambio empiezan a desaparecer y empezamos a tener un mercado mucho más transparente. Pero hoy esta campaña, la finalización de la campaña 22-23, sin lugar a dudas que pasa más por estar alerta, atentos, ¿no? A lo que pasa desde el punto de vista de las tasas de interés a las cuales me financio, las cuales puedo vender, que a cualquier otra cosa.